El Ministerio Unicristo tiene el compromiso de llevar la palabra de Dios a todas las naciones y de predicar el mensaje de salvación y el mensaje de la venida del Señor Jesucristo por el pastor Marcelo Parreira, director y presidente del ministerio. Permítele a Dios la oportunidad de direccionar y fortalecer tu vida espiritual. No olvides de suscribirte en nuestras plataformas virtuales y nuestro canal de YouTube. Quédate con nosotros. Hola, sean todos bienvenidos a la Escuela del Ministerio Unicristo. Quien les habla es el apóstol Marcelo Parreira y hoy estamos con un estudio maravilloso acerca de los últimos tiempos. Y estamos hablando de los anticristos. ¿Cuántos anticristos hay? ¿Qué es lo que Jesús nos quería avisar acerca de los anticristos que iban a venir antes que Él regresara a la tierra? Y no hay mejor maestro que nuestro amado profesor y doctor en teología y pastor, ¿no? En México estoy hablando de el pastor Óscar Hernández. Entonces, en este tiempo vamos a estar estudiando una palabra para que usted esté preparado para que no sea engañado. Pastor Óscar Hernández, sea bienvenido. Gracias por estar aquí en este tiempo maravilloso. Dios lo bendiga. Gracias, amado apóstol Marcelo y amigo. Es un honor estar aquí, ¿verdad? Y más que nada bendiciendo, saludando a todos nuestros estudiantes y a todos nuestros hermanos, siervos, siervas que se conectan a este precioso canal que ha sido de bendición, que es, ¿verdad?, de Ministerios Unicristo, de nuestro amado apóstol Marcelo Parreira. Un abrazo a usted, a su esposita, mi hermanita Luciana Aguilar, y sean bienvenidos todos y sean edificados todos a través de la palabra de Dios. Gracias. Gracias, doctor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que tú bendigas esta palabra maravillosa que nos va a edificar, Señor, y que bendigas a cada alumno, Señor, cada hermano o hermana, cada hombre y mujer de la obra de Dios, Señor, que tiene que estar preparado, Señor. Te pido que tú lo bendiga, lo ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a nuestro amado pastor Óscar Hernández, Señor, de México, para que pueda enseñarnos con una gran sabiduría que tú le has dado. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, pastor, lo dejo con la clase. Bendiciones. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, nuevamente saludos, bendiciones. Hoy vamos a hacer algo, un resumen, hermanos, porque pues esto se necesitarían varios estudios para dejarlo bien claro, pero vamos a hacer el resumen que quede lo más explicado posible para bendición. ¿Por qué? Porque ha habido mucha polémica hoy, hermanos, que si el yerno de Donald Trump, Jared Kushner es el anticristo, que si el templo, que si ya está, que si esto, que el papa, que hoy lo fueron a ver, y que si él es el del caballo blanco, en fin, tantas cosas, hermano, que las redes sociales nos abundan. Pero, hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios? Es la palabra de Dios la que cuenta realmente y la que dirige nuestra vida. Así que esperamos que este estudio sea de bendición. ¿Cuál es el estudio? Los anticristos del último tiempo. Vamos a la cita de 1 de Juan 2:18. Como siempre, nosotros solo exponemos, no imponemos. La decisión, ¿verdad? La decisión de la respuesta la va a tener usted. Amén. Pero que sean de bendición para todos. Primera carta del apóstol Juan 2:18. Hijitos, es la última hora, y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Dios añada bendición a su palabra. Hermano, fíjense qué tremendo lo que nos estaban advirtiendo desde hace muchos años, hermano. Y hoy vamos a hablar de esto porque, mira, hay algunas cosas que a veces se nos pasan. En Mateo 24, verso 24, usted puede leer lo que dice la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Hablando no solamente del anticristo, no habla solamente del anticristo, sino dice que va a haber otras cosas más que a veces nosotros no entendemos, que a veces nosotros no comprendemos y nos dejamos guiar solamente por la situación que está ahorita, como le digo, en las redes sociales. Pero Mateo 24, verso 24, mire lo que dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, mire,
Habla primero qué son los falsos cristos, que no son los anticristos, qué son los falsos profetas de hoy en día, que no son los anticristos. Entonces, son varias cosas de estos últimos tiempos que Dios nos advierte. Pero hoy nuestro tema es precisamente los anticristos. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cuáles son? Para llegar al mayor anticristo, el Señor lo reprenda, que va a ser, hermanos, el que va a estar en el periodo de las 70 semanas de Daniel, es decir, la gran tribulación. Entonces, mire, vamos para empezar esto. ¿Qué significa, verdad, la palabra anticristo? ¿Qué es eso? ¿Qué esa palabra crees? Y hay una palabra en griego en el diccionario Strong, la número 500, que es la palabra anticristos, con J, anticristos. La del griego, la 500, hermano, del Strong, y significa oponente del Mesías. Ese es el significado de la palabra anticristos en el griego, anticristos, oponente al Mesías. Entonces se divide en dos, anti y Cristo. Entonces la palabra anti del griego es la palabra 473, y anti, cuando dice anti, es opuesto, coma, en lugar, coma, sustitución. Anti es opuesto, en lugar, sustitución. Del griego 473. Pero la palabra Cristo, ¿verdad? Es la palabra Christos, Christos con J. Es la palabra 5547 del griego, hermanos, del Strong. Y quiere decir ungido, el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se ve el anticristo, no crea que el anticristo cuando aparezca y todo va a ser como Cristo, ¿verdad? Con barba, con cabello largo, con túnica blanca. No. No es así. Por eso va a engañar, dice que aún a los escogidos, y muchos se han levantado ya. Es gente ungida, de corbata, de traje, hermano, qué sé yo, pero son supuestos ungidos, ¿verdad? Supuestos Mesías como Israel levantado. Entonces, esa es la palabra, lo que significa anticristo. Ahora, el anticristo entonces es alguien que se opone a Cristo, que se opone al ungido, es alguien opuesto a Dios y también que toma el lugar de Dios y que lo sustituye. Esa es la función que quiere hacer el anticristo. Y algo que me asombra aquí, hermano, que usted y yo leímos, dice el apóstol Juan, ¿verdad? ¿Hace cuánto que se escribió esta carta del apóstol Juan? Unos 1900, 2000 años, ¿estamos de acuerdo? Dice Juan, han surgido muchos anticristos. Si en ese tiempo, hermanos, que estaba ahí el apóstol Juan escribiendo hace 1900, 2000 años, ya habían surgido muchos anticristos, imagínense en este último tiempo, hermano. Por eso estamos viendo el tema de los anticristos de este último tiempo. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pequeña referencia histórica, hermanos, históricas que estuvimos investigando. Hoy, hasta el día de hoy, 2025, de estos últimos tiempos, hermanos, ¿cuándo empezaron los últimos tiempos? Le decía, ¿verdad? Los últimos tiempos empezaron el día que Jesús murió, el día que fue sepultado, el día que Él resucitó, hermanos, en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Verso 8, 9, 10. Ahí dice que cuando estaban aquellos viendo, le dijeron, Señor, ¿qué señales habrá del tiempo de tu venida? Jesús le dijo, miren, tranquilos, no les toca ahorita saber esto. A partir de ahí que resucitó el Señor y que fue levantado, a partir de ahí comenzaron los últimos tiempos. Entonces imagínense hace 2000 años. Entonces la Biblia dice que vendrán los últimos tiempos, los últimos días y las últimas horas. Entonces ahorita ya en el 2025 ya no son los últimos tiempos solamente, ya no son los últimos días solamente, estamos ya viviendo las últimas horas. Recuerde, y todos lo sabemos, Israel es el reloj de Dios, Israel es el reloj de Dios, pero Jerusalén marca las horas del reloj de Dios. Los cristianos, la iglesia, marcan los minutos del reloj de Dios, pero los gentiles marcan los segundos del reloj de Dios por lo que está pasando. Entonces, mire hermano, desde estos últimos tiempos ha habido famosos, porque no estoy metiendo aquí al tipo de anticristo que fue Napoleón en el 1800, al tipo de anticristo que fue John Stanley, se recuerda, hermanos, de Rusia en aquellos 1900, y Adolfo Hitler en el 1942, 45 de la Segunda Guerra Mundial, tipos de anticristo. A eso no los meto. Pero estos 22 anticristos famosos que han surgido en el mundo famosos, hermano, han sido 22 anticristos del último tiempo que se han levantado. Empezaríamos el primero, usted investíguelo, hermano, porque no hay tiempo para decirlos todos. Pero son 22, desde 1834 con el primero, desde 1834 que se llamó John Nichols Tom, ¿verdad? Fue el primero que habló, hizo su célula, hizo su secta, etcétera, etcétera. Hasta hoy.
Hoy, octubre del 2025, que hace unos meses atrás surgió ese anticristo famoso llamado, o se llama Abdullah Hashem, que dice ser el Mahdi para los musulmanes, que dice ser el sucesor de Cristo. Ese ha sido ahorita el último, hermano, que se ha manifestado él, ¿estamos de acuerdo? Él radica ahí, su secta la tiene ahí en Inglaterra y ya tiene varios países con seguidores que han formado esa secta. Pero ese es el último, de 1834. John Nicholson hasta Abdullah Hashem, al 2025 ha habido 22 anticristo. De entre ellos, perdón, se recuerda de uno muy famoso, hermano, que fue a nivel noticia mundial, de Jim Jones, que fundó la secta El Templo del Pueblo en 1978. No sé cuántos se recordarán, hermano, en Estados Unidos, y que provocó un suicidio masivo en Johnstown, Guyana. Fueron aproximadamente 800 o 900 que se mataron. Fue algo sonado tremendamente, hermano. Y ahí quedó. Otro muy famoso que creo que usted le recuerda, hermanos, ¿verdad? De entre todos ellos, en el año 2000, se recuerda en Puerto Rico, con ese tal José Luis de Jesús Miranda, hermanos, que fundó la secta de Creciendo en Gracia, ¿se recuerda? Y que él hacía y ordenaba que se tatuaran, sus seguidores el 666, o que se pusieran su nombre. Y todos decían, es que es Dios hombre, es Dios en la tierra. Hermano, una secta que mire, pero como todo, mis amados hermanos, como todo, dijo el buen Gamaliel, tranquilos, cuando estaban persiguiendo a los cristianos, se levantó aquel Teudas, y con 400, y que era, y que hacían, terminó, no hay problema. Por eso el sabio Gamaliel se recuerda, cuando decía, ¿verdad? Y les dijo, si estos cristianos se levantan y van a permanecer y son de Dios, déjenlos, pero si no, va a pasar como los otros. Y así pasó con todos ellos, hermano, que se sentían los anticristos, ya murieron todos murieron, todos. Entonces, hermano, no, olvídese de eso. Hoy dicen que hoy es Jared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos, hermano, porque saben que él procede de una familia judía ortodoxa. Pero, hermano, no es así, hermano, no es así. No se ha manifestado todavía. ¿Por qué no se ha manifestado literalmente en cuerpo? Porque hay características, diga conmigo, hay características que mandan la Biblia, para que no se asuste que ya se levantó, que lo que pasa en Israel, ahora que el 13 de octubre que firmaron ahí el acuerdo de paz entre Hamas y que esto y que allá, y que, hermano, no, dice el apóstol Pablo, no sean movidos de su manera de pensar. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, entramos de lleno a esto. Primera de Juan 4:2. Esta operación, hermano, esta operación diabólica, va a ser por medio de un espíritu llamado el espíritu del anticristo. Así va a ser. Primera de Juan 4:2. Yo uso la Biblia de las Américas, versión de las Américas. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa, hermanos, que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esta operación es por este espíritu que se llama el espíritu del anticristo. Eso ya está desde hace años. Desde Juan. Dice que ya se habían levantado. Entonces, un espíritu, hermano, que está, ¿verdad?, fungiendo en este tiempo, en este mundo, nada más usando hombres. Es el espíritu que está en este mundo. Los anticristos que se han levantado, que digo, ya hemos visto varios, han sido movidos por este espíritu, hermanos, por este espíritu. Una de las señales principales del anticristo, la mayor señal, es el engaño, es la era del engaño. Nosotros vamos, hermanos, y vemos 3 periodos mundiales donde se acaba todo, donde es el final del mundo. Primero dice, todos están en Mateo 24, los 3, que dice, ¿verdad? Principios de dolores, habla de principios de dolores, y es la era del engaño ahí de principios de dolores. Viene el segundo periodo, que es la tribulación. Ahí Mateo 24 está. Viene ahí separada la tribulación, hermano, y es por medio de precisamente la operación del engaño. Y en la gran tribulación, al final, la semana 70, va a seguir manifestándose esto del engaño, hermano. Engaño de donde quiera, engaño en las iglesias, engaños hasta en la familia, hermano, hay engaños. No es posible siendo cristianos, hermanos. Pero
para engañar usa un medio, hermano, o va a usar un medio, y este medio por el cual se introducen es la enseñanza. Es decir, se introducen a veces hasta en la iglesia por medio de una enseñanza que no es de Dios, que parece ser de Dios, pero no lo es. Por eso le digo, ¿verdad que dice Juan? Los anticristos entraron ahí con nosotros, pero gracias a Dios salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubieran haber sido de nosotros, habrían permanecido. Pero aún gente que se mete, que va a hacer señales, que va a hacer milagros, hermano, y uno dirá, guau, este sí es, pero son anticristos, es decir, antiungidos, hermano. Capítulo 2 de Juan, capítulo 2 de Juan. Segunda de Juan, perdón, capítulo 1, verso 7. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne, la encarnación de Cristo. Ese es el engañador y el anticristo. Oiga, por favor. Entonces, son desviados, hermanos, que no traen la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Que no enseñan la verdadera, hermanos, doctrina de Cristo, que esos son los anticristos. Entonces, esas son características ciertas para entender cómo se va a formar esto. No nada más es que aparezca, yo soy el anticristo y ya, y señales y prodigios. No, hermanos, no, hermanos. Entonces vamos al desarrollo para ir terminando pronto, porque es un resumen, pero que quede claro, y usted y yo estemos firmes en lo que hemos creído. Vamos al desarrollo. Las características de los anticristos, no del anticristo, de los anticristos. ¿Cuáles son las características que va a tener para que ustedes estemos preparados, hermano, y apercibidos? Dice primero, hermanos, el engaño. La palabra engañar del griego es la 4105 del griego. ¿Qué significa engaño? Es la palabra planao, del griego planao. Significa hacer vagar de la seguridad, de la verdad o de la virtud, errar, extraviar, descarriar, seducir. Esa es la palabra engañar. ¿Qué significa? Planao, hacer vagar de la seguridad, de la verdad o de la virtud, errar, extraviar, descarriar, seducir. Hermano, y mire, engaña. ¿Cómo va a engañar? Por eso tenga mucho cuidado. Estamos hablando a cristianos, a hijos de Dios, y aún a la gente que no es cristiana, pero que esté preparada también, que sepa de este conocimiento. Hermano, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, le he dicho, son dos cosas. Vea cómo separar. Lamentablemente la Biblia, Reina Valera, tiene más de 400 errores, hermano, errores. Por eso no usamos la Valera nosotros, de verdad. La más apegada es la Biblia de las Américas, la más cercana al original. ¿Estamos de acuerdo? Pero la Biblia de la Reina Valera tiene más de 400 errores, hermano. Pero lo vamos a ver luego. A ella todo le llama venida. Por eso la gente no sabe diferenciar entre la parucía, entre la epifanía, entre el episonave. Entonces no sabe diferenciar, hermanos. ¿Qué es eso? Porque a todo le llama venida. Pero aquí, hermanos, vemos la diferencia de dos cosas. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, eso es la epifanía. ¿Estamos de acuerdo? Donde todo ojo le verá, donde todo se manifestará. Pero luego dice, y a nuestra reunión con Él. Esa es otra cosa. ¿Cuál es la reunión con Él? Cuando Él venga en el arpazo, hermanos, en el arrebatamiento, nos vamos a reunir con Él en las nubes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vea cómo hay dos cosas: la venida y nuestra reunión con Él. Pero dice, os rogamos, hermanos, verso 2, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis. Oiga, usando tres cosas: ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros. En el sentido de que el día del Señor ya ha llegado. El apóstol Pablo no iba a escribir la segunda de Tesalonicenses, no la iba a escribir, no estaba previsto. Pero cuando vio esto, que los hermanos en el primera de Tesalonicenses decían que ya había venido Cristo, que ya esto, que ya aquello, lo mismo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios, hermano, hizo y tuvo que escribir la segunda carta de Tesalonicenses. En esto, para que entendieran cuál era el problema. Verso 3, que nadie os engañe en ninguna manera.
el engaño, porque no vendrá esto, hermanos del Señor, sin que primero venga la apostasía. Ya está. Y se ha revelado el hijo de pecado, el hijo de perdición, que sabemos que es el anticristo. Entonces, 3 cosas. Inciso A, que no os engañéis por espíritu. ¿Cómo es eso, pastor? Por el espíritu del anticristo que le he estado diciendo. Es un espíritu que se mueve, el Señor lo reprenda. Inciso B, que no seáis engañados por palabra. ¿Cómo es esto, pastor? Saben que este personaje tiene facilidad de palabra, una facilidad de palabra tremenda para mover multitudes, mover masas, para seducir a la gente, hermano. Y aún dentro de la iglesia tiene gente con palabra tremenda, pero que la palabra no es de Dios, sino de hombre. Yo le he dicho, hermano, con todo respeto, ningún apóstol, ningún pastor, ningún profeta, ningún maestro está por encima de la palabra de Dios, del escrito está. El profeta más santo, más ungido, el apóstol, el pastor, si dice lo contrario a la palabra de Dios, no sirve. Eso no es así. Nadie está por encima de la palabra de Dios, del escrito está. ¿Cuántos dicen? La que manda es la palabra y nos regimos por la palabra. Tu palabra es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Y inciso C, ni seáis engañados por carta. ¿Qué era esto que decía el apóstol Pablo? Por medio de cartas, ¿qué es esto? Diga, de enseñanzas apostólicas, hermano, que son la cabeza de la iglesia que Dios dejó aquí enseguida de Cristo. Fungen como apóstoles sin ser. Apocalipsis dice, ¿verdad? Ay de los que se dicen ser apóstoles y no lo son, porque aguas cómo van a engañar en esta era. Hermanos, segunda característica de los anticristos. ¿Cuál es la segunda característica? Diga, la oposición, la oposición. Segundo de Tesalonicenses 2, amados hermanos, verso 4. Segunda de Tesalonicenses 2, ahí mismo, verso 4, ve el verso 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahí está la abominación desoladora que habló el profeta Daniel y que dijo Cristo. ¿Sí sabe cuál es la abominación desoladora, verdad? Que menciona Mateo y que se menciona en el libro de Daniel. Esta es la abominación desoladora. El anticristo aparece, hermano, empezando la gran tribulación, 3 años y medio de paz, hace pacto con Israel y todo. Pero a la mitad de la semana dice que ahora sí se desenmascara, se sienta en el templo y exige adoración y empieza a ofrecer sacrificios de cabras, de cerdos, de todo eso. Ahí se van a dar cuenta del error en que estaba Israel como siempre. Esa es la abominación desoladora que habla la palabra de Dios. Pero se opone, la segunda característica, se opone a los planes de Dios, se oponen a los verdaderos ungidos de Dios, porque la gente dice, ay, es que ahora ¿a quién le creemos? Hermano, a la Biblia, diga, a la Biblia. Yo siempre le he dicho a la iglesia que yo pastoreo, no me eche más enemigos, porque la iglesia dice, como dice mi pastor, como dice mi maestro, como dice el doctor Oscar. No. Es como dice el pastor, que dice la Biblia, que está escrito, que así es. ¿Cuántos dicen? Hermano, a veces nos echan más enemigos de los que ya tenemos. Amén. Y sobre todo se oponen a la iglesia de Cristo. Los anticristos que van a ser desvían de la fe, desvían de la fe. Tercer característica para que vayamos viendo, hermano. Mire, tercer característica es por segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9, estoy tratando de hablarlo más claro, hermanos, porque a veces voy corriendo por ser chilango de acá de Ciudad de México, pero no, soy cristiano también. Entonces, que se pueda entender. Y aprovecho, gracias a todos los que nos han escrito, hermana Sarita, mi amada hermana Sarita Hernández, Jael, Richie, su esposo, gracias familia. Si por ahí está mi madre, también bendigo a mi madre que se ha estado conectada, una bendición. Si está la pastora Madá y están... no sé todos, Gaby, Portela, todos los que están aquí, gracias por estar en este canal apoyándonos, sean de grande bendición en el nombre de Jesús, todos hermanos, los de la iglesia que estén conectados, la iglesia amada que pastorea en Tepeji del Río de llamada final, Jireh, bendiciones a todos. Bueno, entonces dijimos que la tercera característica es actividad satánica. Segunda de Tesalonicenses 2:9, inicuo, cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder, engaño y prodigios mentirosos. Esta tercera característica de los anticristos o del anticristo es por medio de una actividad satánica. ¿Actividad satánica por medio de qué? Inciso A, diga de poder, dice de poder. ¿Poder de qué, pastor?
Poder para arrojar al infierno a los seguidores, a la gente que va. Él tiene este poder de engatusar a la gente, de manifestar ahí a la gente. Y esto está tremendo, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que van a tener este poder, hermano, este poder para engañar a la gente. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque nadie quiere ir al infierno. Dios no preparó el infierno para los hijos, amén, pero para el diablo y sus seguidores, sí, entonces cuidado. Inciso B dice que por señales. Esta actividad satánica que él tiene va a ser por señales. Juan 5:4, San Juan 5:4, mire lo siguiente, señales. Y vea qué tremendo es esto, San Juan 5:4, versión de las Américas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. ¿Se recuerda aquel paralítico que estaba en el estanque de Betesda? ¿Verdad que allá en Jerusalén? No sé si era de Siloé o de Betesda. Bueno, ¿se recuerda usted, hermano? Que había ahí 5 pórticos, todo eso. Entonces dice, hermanos, que un ángel bajaba de vez en vez para hacer el milagro. Y aquí dice San Juan 5:4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. De Betesda, era de Betesda, creo. Agitaba el agua. Y que el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Oiga, este ángel ya no era enviado de Dios, ya no era de Dios. Luzbel era un ángel de Dios, era un arcángel de Dios. Cuando él peca, falla, ya no era de Dios, se convirtió en Satanás. Este ángel ya no era de Dios, hermano. Este ángel de este estanque ya no era de Dios. ¿Por qué? Porque estaba Cristo y venía Cristo, hermanos, y aquellos ponían la mirada en el ángel. Por eso este hombre dijo, Señor, es que cuando yo voy, ya el ángel movió el agua, y otro que estaba sano de los pies, que solo estaba sin orejas, sin brazo, ya me ganó. Él le dijo, ¿quieres ser sano? No te estoy preguntando los medios, ¿quieres ser sano? Le dijo, sí, bueno, toma tu lecho, vete a tu casa y no peques. ¿Por qué este ángel ya no era de Dios? Porque hacía señales que le estaban quitando la gloria a Dios. La gloria a Dios. Ya había ese choque, hermano, no podía estar ahí porque este ángel ya no era enviado de Dios, hermano. La gloria y la honra es solo para Jesucristo, nuestro Salvador y Sanador. ¿Cuántos dicen amén? Y inciso C, dice que operará esta actividad satánica por prodigios mentirosos. Oiga esto, Marcos 13:22. Marcos 13:22, dile de las Américas, porque se levantarán falsos cristos. ¿Qué hay de esos falsos cristos? Lo vamos a ver luego. Y falsos profetas. ¿Qué hay de esos falsos profetas? Los vamos a ver luego. Y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, oiga, de ser posible, a los cristianos fieles, verdaderos, que están en las iglesias, a los escogidos. Entonces, hermano, nosotros no vivimos solo de milagros, solo de prodigios. Hay gente que se va cristiana tras el milagro. Ay, es que sanó. Ay, es que y van tras el milagro. Y no deben de entender, hermano, no deben de entender que esos son hombres, son hombres. No vayan tras los milagros, vayamos tras el Señor de los milagros, que se llama Jesucristo de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero hacen prodigios que extravían, dice, aún a los escogidos. Esa es la actividad satánica. Cuarta característica de los anticristos, para ir terminando. Cuarta característica, mire qué tremendo. Segunda de Tesalonicenses 2:4. Segunda de Tesalonicenses 2:4. El cual se opone, se exalta sobre todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios a la mitad de la semana. Cuarta característica, usurpan el lugar de Dios, el lugar de Dios. Le roban la gloria a Dios. Se recuerda ahí en Mateo que el Señor dijo en Mateo, cuando aquellos pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, qué sé yo, maestros, hacían milagros, hacían sanidades en el nombre de Jesús. Se recuerda que le dijo Jesús, apartaos de mí, obradores de maldad, que no los conozco. Pero se hacían milagros, se hacían sanidades, sí, pero le robaban la gloria al que la merece únicamente, que se llama Jesucristo de Nazaret. ¡Qué tremendo, hermanos! Entonces, cuidado. Número 5, característica número 5. Daniel 7:25. Mire qué tremendo. Daniel 7:25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo. Oiga, e intentará cambiar los tiempos y la ley. Oiga, y le serán entregados en sus manos por 1 año, por 2 años y por medio año. Dice,
Por un tiempo, sabemos que es un año. Por tiempos son 2 años. Y por medio tiempo, que es medio año. 3 años y medio. Una de las funciones principales del anticristo y de los anticristos es cambiar los tiempos. Es cambiar los tiempos. Quitarle, hermanos, los tiempos a Dios. El quererle quitar los tiempos a Dios. El querer hacer esto. Una de las funciones principales es cambiar los tiempos. Si alguien, mire, hablamos de esto. Hechos 5:36, nomás un ejemplo. Hechos 5:36. Porque hace algún tiempo que le decía, se recuerda, hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien. Y un grupo como de 400 hombres se unió a él. ¿Y qué pasó? Dice, fue muerto. Y todos los que seguían fueron dispersados y reducidos a nada, cuando estaban contra los cristianos. Entonces, si alguien tiene un tiempo en Dios, vamos a la iglesia. Pastor que me estás viendo, apóstol, por lo que tú quieras. Si alguien tiene un tiempo en Dios para ser levantado, que Dios le ha dado promesa de que usted va a ser apóstol, va a ser profeta, va a ir a las naciones. Amén, gloria a Dios, qué bonito, aleluya. Pero si alguien lo unge antes o lo levanta antes, está en acción el espíritu del anticristo. El tiempo es de Dios, los tiempos son de Dios. Él va a levantarte, él va, hermano, la gente quiere cambiar, hoy en día el anticristo quiere cambiar. ¿Cuántos ministros que yo conozco en redes sociales dicen, es que Jesús viene en el 2010, en el 2028, porque yo soy doctor, porque yo soy maestro en teología? ¿Quién te dijo? Error. Es que en septiembre, ¿cuántos se equivocaron, hermano, que hasta murieron? Que decían que en septiembre del 2000 venía y que por el cambio de la tecnología y todo eso. Hermano, no puedes cambiarle los tiempos a Dios. Dios no es antes ni después, Dios es exacto. Nadie puede asegurar el día ni la fecha de la venida, ningún hermano, ningún hombre, ninguna mujer en esta tierra ni en el universo puede hacer eso. Porque solo Jesús es el que sabe con el Padre, hermanos, con el Padre. Que aunque el Padre le dijo, ¿verdad? Ni tú vas a saber. Jesús dijo, eso solo mi Padre. Pero como son hijos y ya está allá arriba, Él sí sabe cuándo va a ser su parucía y el arpazo. ¿Cuántos dicen? Pero nadie puede cambiar los tiempos, hermano. Mucho menos la ley. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? Hoy muchos que posiblemente tengan un llamado de Dios, pero que se adelantan al tiempo de Dios y se levantan ellos mismos, terminan mal, pero terminan muy mal, como este Teudas. ¿Se recuerda? Dios nunca, oílo esto, tú que me estás escuchando, en cualquier parte del mundo, Dios nunca va a respaldar a alguien que se levantó a sí mismo o a alguien que lo levantaron antes de ti. Hoy aquí en México, hermano, aquí hay una fiebre de que alguien se sale de la iglesia, hubo división porque ya no estuvo de acuerdo con el pastor, se sale, se lleva gente, se lleva a sus familiares y pone su iglesia y ya se llama pastor porque Dios lo llamó, hermano. Hermano, eso es mentira del diablo, son anticristos que se han levantado. Los que levantan ministros o ministerios antes de tiempo se llaman anticristos. Cuidado en la iglesia, hermano, quieren cambiar. Y enseguida dice que quieren cambiar la ley. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto? Daniel 7:25 lo vimos, ¿verdad? Dice que cambiará los tiempos y la ley. ¿Qué es esto de cambiar la ley? La característica de estos anticristos. Otra de las operaciones del anticristo es que cambian las leyes, es decir, los edictos, las sentencias, hermano. ¿Sabe que ya quieren quitar y van a quitar la Biblia que tenemos nosotros? El Vaticano, el Papa pasado, ¿verdad? Benedicto XVI, empezaron a hacer la Biblia, y van a quitar nuestra Biblia, van a prohibir nuestra Biblia, la van a desaparecer para imponer la nueva Biblia. Pero ellos, ¿quiénes son? Hermano, son anticristos, hijos de Satanás. Entonces, cuidado con eso. Un ejemplo nada más. Los anticristos cambian el orden de Dios. Los anticristos cambian el orden apostólico. Por eso dice Apocalipsis, ay de los que dicen ser apóstoles. Porque hoy todo el mundo dice que lo levantó Dios. Aquel apóstol que ni sabe ni siquiera qué es eso, lo levantó Dios. Aquel pastor que no sabe nada, hermano, lo levantó Dios. Aquel profeta que habla puras incoherencias y tonterías, dice que todo el mundo dice que lo levantó Dios. Digo, Dios mío, si a uno que Dios lo levantó, ¿cómo le cuesta trabajo andar en el ministerio con luchas, con pruebas, con todo? Pero siempre con bendiciones de la mano de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a los que nos levantó Dios? Imagínense a los que no levantó Dios, hermano. Bueno, vamos a ir terminando, hermanos, para ahora. Si ya vimos entonces estas características, ¿quién es el anticristo? ¿Quiénes son los anticristos? Perdón. Pero ahora vamos al bueno. De todos esos anticristos vamos al bueno, entre comillas, el que se va a manifestar.
¿Cuál es el anticristo? ¿Cuál es el anticristo, hermano? Para que ya no se deje engañar de que ya vio a fulano. El otro pobre de Jared, ¿qué? Dijimos que era, hermanos. El yerno de Donald Trump, hasta se me olvida el nombre, Jared, Hunter, Jared, déjeme para no regalar, hermano, porque luego le cambio. Kushner, el Jared Kushner, hermano. Es ingrato que no sabe, hermanos, ni qué, no sabe ni expresarse en público, hermano, no sabe ni qué, y ya le están diciendo que eres el anticristo de este pobre cuate. Que él, miren, ni vela tiene. Yo nomás me metí con Donald Trump por ver lo del Tratado de Paz, como muchos han intentado, hermano. Pero hasta ahorita habían fracasado. Hoy qué bueno que hoy Trump y su yerno han tratado de hacer eso, pero mire, acaban de sentenciar más a Israel. Por eso yo le he dicho, cuando oramos con sabiduría, dice 2 de Tesalonicenses, cuando digan, oiga, seguridad y paz, les va a llegar la destrucción. Acaban de activar, no la paz, acaban de activar la destrucción para Israel y la destrucción para el mundo. Porque pronto va a venir la tercera guerra mundial, que es la guerra de Armagedón, que usted y yo no vamos a estar, Dios primero si somos fieles, que después será otro tema. Entonces vamos a terminar, hermanos, ya se nos fue el tiempo. ¿Cuál es el anticristo? ¿Cuál es el anticristo? Segunda de Juan 1:7. Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este ser que se va a manifestar, hermano, este personaje trabaja con la potestad del engaño. Es un engañador magnífico, un engañador perfecto. Dice, mire, vamos a poner atención porque voy a terminar con esto. Segunda de Tesalonicenses 2, apúntela, del 3 al 8. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 8, mire lo que dice verso 3. Nadie os engañe, oiga, nadie os engañe, en ninguna manera, pueblo de Dios, gente que escucha, porque no vendrá el Señor, no va a venir Cristo ni en la parucía, ni en su segunda venida epifanía, sin que antes venga la apostasía. Esa sí ya está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No está. El espíritu del anticristo ya está. Quiero aclarar algo. Ya el anticristo nació. Ya el anticristo ya está en esta tierra. Solo que está ahí escondido, riéndose, burlándose de todos los líderes, perdónenme la palabra, y les dice, tontos, que Kushner es el anticristo, que Abdullah Hashem es, y yo aquí en mis laureles, riéndose de todo lo que hace el mundo, hermano. Ya está. Las características que yo le puedo asegurar es, primero, tiene que ser netamente judío, de origen judío. Si no, no lo van a aceptar Israel. Segundo, yo creo que tiene que empezar su ministerio como Cristo, porque acuérdense que es opositor a Cristo teniendo 30 años. Tiene que ser un joven hermano que mueva masas, un joven que, hermano, va a hacer milagros, va a hacer tantas cosas, hermano, que son las características que yo veo claras para hacer que él es el anticristo. Yo no lo voy a ver, hermano. Ay, si usted se queda, ¿verdad? Y usted lo ve en la gran tribulación, ay, me lo saluda de mi parte, hermano, pero espero yo no verlo, ni espero que usted lo vea. ¿Cuántos dicen amén? Pero no vendrá el Señor sin que antes se manifieste. ¿Ya vino Cristo? No. ¿Ya surgió el anticristo, el verdadero anticristo? No. Falta que mi Señor venga. Y Cristo viene pronto, iglesia. Prepárate. Preparémonos, hermano, de verdad, ya Jesús viene pronto en el arrebatamiento y no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Verso 4, oiga, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, que es a la mitad de la semana de Daniel. Verso 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice, ¿qué no se acuerdan? Hermano, decía el apóstol Juan. No se acuerda, perdón, decía el apóstol Pablo. Pablo estaba diciendo, cuando yo estaba ahí con ustedes, ¿qué no se acuerdan que yo les expliqué claramente bien esto? Ahora, verso 6, ahora vosotros sabéis, esto es lo importante, el énfasis de este mensaje. Verso 6 de segunda de Tesalonicenses, mis amados hermanos, 3. Segunda de Tesalonicenses 2, del verso 3 al 8. Pero me interesa mucho esto, hermano. Verso 6. Y ahora, vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Qué detiene, mis amados hermanos, que se manifieste el verdadero anticristo? ¿Qué es lo que detiene? Para que salga y surja el verdadero anticristo. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Oiga, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está fungiendo ese espíritu, hermanos, sobre todo lo que hemos visto.
Solo que hay quien al presente, hoy 2025, octubre 25 del 2025, lo detiene. Hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Es una polémica, hermano, pero la Biblia dice la realidad. ¿Qué detiene esto? Dos cosas. Primeramente, la iglesia de Cristo que está aquí. Hermanos, cuando la iglesia sea levantada en el arrebatamiento, o sea, ya hay algo. Lo segundo, que es lo más importante, que se llama el Espíritu Santo. Es cierto que San Juan 8 y todo dice, el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de juicio, de condenación. Es cierto. Pero el Espíritu Santo no fue dejado para el mundo. El Espíritu Santo fue dejado para la iglesia. Pastor, es que entonces el mundo se va a quedar sin Dios. No es que se quede sin Dios. Es que hay un tiempo, hermanos, que estamos hablando del Espíritu Santo. Dios va a estar pendiente del mundo, de la situación que está pendiente, solo pendiente. Pero ya no va a haber la manifestación, ya no va a estar en esta tierra el que convence, el que redarguye todo, que es el Espíritu Santo. La iglesia se va en el arrebatamiento y el Espíritu Santo, que es el que vino a preparar a la iglesia para presentarla con Cristo como una novia santa, virgen, sin mancha, sin arruga, se va juntamente. Aunque usted no lo cree, muchos están en contra de eso, pero la Biblia dice, ¿quién detiene esto? Cuando la iglesia sea arrebatada en el arrebatamiento, en el arpazo y el Espíritu Santo, ahí entonces ahora sí se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, que usted y yo esperemos no verlo. Hermano, esforcémonos por no quedarnos a la gran tribulación. Hermano, no se preocupe si quiere conocer al anticristo, no lo quiere conocer, preocupémonos por estar en santidad, porque la Biblia dice, ¿verdad? En Hebreos dice, busca la paz y síguela, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué paz? No es la paz que ofrece el mundo, que causa destrucción, no. Jesús dijo, mi paz os doy y mi paz os dejo, no como el mundo la da. No confundamos esa paz de Cristo con la paz del mundo. Esa es la paz que te ofrece interior. Pero vamos a terminar para que entendamos. Entonces, ¿cuáles son los nombres de este personaje que va a aparecer, el verdadero personaje del último tiempo, el anticristo? ¿Cuáles son sus nombres? Para que podamos entender y saber. Son 5 nombres que se le da, hermano, y que no esté usted pendiente qué es. El primer nombre se le llama el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Su primer nombre es el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Segundo nombre, el hijo de perdición. El hijo de perdición, segunda de Tesalonicenses 2:3. Tercer nombre, son varias citas, hermano, que usted las busca. El opositor. Lo vimos ahí en segunda de Tesalonicenses también. Se le llama el opositor, se opone contra todo lo que se llama a Dios. Bueno, usted puede ver las varias citas. Número 4, su nombre número 4, inicuo. Inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Y número 5, eso es tremendo, en Apocalipsis 13 habla de la bestia. Apocalipsis 13:4, su quinto nombre es la bestia. Ojo, después vamos a dar ese estudio con tiempo, hermano, sobre las 3 bestias que menciona Apocalipsis. La primera bestia de Apocalipsis 13:4 dice que una bestia que salió del mar. Esta bestia salió del mar, hermano, y mire, vino a la tierra, se empezó, hermanos, mire, a convertir en un hombre que hablaba cosas grandes, que lo seguían, que todo esto, hermano. ¿Qué es esto? Un tipo de anticristo en la Biblia, un tipo de anticristo grande en la Biblia. ¿Se recuerda a Nabucodonosor ahí en Daniel capítulo 7? Ahí estaba Nabucodonosor, usted lo recuerda, que era tipo y figura de uno de los anticristos en la Biblia. Hombre poderoso, hombre grande, mire, tremendo. Y dice que este hombre, un hombre que se convirtió en bestia por no honrar a Dios, por sentirse un anticristo, que después Dios lo volvió. Pero aquí en Apocalipsis 13 es al revés, una bestia que sale del mar, que se convierte en hombre. Ese es el anticristo. Pero la segunda bestia, versos más adelante, dice otra bestia que salió de la tierra, ese es el falso profeta. Hoy la gente que el Papa es el falso profeta, no, hermanos, no. Entienda los tiempos, todos estos, la bestia, el falso profeta, todos estos 3 bestias se van a manifestar en el periodo de la gran tribulación. Hermano, si ahorita usted, ¿verdad? Me comentaba alguien, si yo voy a Disneylandia, escucha esto, yo voy a Disneylandia, Estados Unidos, y me ponen, ya ve que se pone un sello, yo cuando fui hace años ponían un sello para entrar, y si en ese sello aparece el 666, ya me perdí, ya, hermano. Le digo, no, hermana, no va a ser obligatorio la marca de la bestia, va a ser voluntaria. ¿Quieres comprar? ¿Quieres comer? ¿Quieres esto? Te dejas marcar, si no, no compras. Va a ser voluntario, no lo van a obligar ni lo van a ocultar.
Y si hoy alguien va a un centro comercial, a un centro de visión y les pone el 666, hermano, no hay problema, no pasa nada. Porque no va a fungir, no va a empezar esto hasta el tiempo que aparezca el anticristo de la gran tribulación. Entonces, no se preocupe, hermano, con cosas. Aquí hay una pomada que se llama la pomada 666, que es muy buena para las quemaduras, todo eso. Y aquí la venden y yo la he comprado, hermano, y me ha entrado para unas quemaduras. Y no por eso ya soy del anticristo, no. Hay tiempos, hay sazones. Entiéndalo esto en el nombre de Jesús. Y vamos terminando. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Segunda de Tesalonicenses 2:8. Entonces será revelado, oiga, ese inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El Señor lo va a destruir en su tiempo, al hombre de pecado, al inicuo, con el espíritu de su boca. ¿Qué es esto para usted y para mí? Porque quiero terminar y orar por usted. La lucha de estos últimos tiempos, hablando 2025, hermano, es contra los anticristos, no el anticristo, los anticristos. Es con el espíritu de la boca. Esta lucha del último tiempo contra los anticristos es con el espíritu de la boca. ¿Qué es el espíritu de la boca? Diga la enseñanza, la enseñanza. Ellos operan principalmente con enseñanzas que no es de Dios. Parecen de Dios, pero aguas que no es de Dios. Nuestra defensa, tuya y mía, hombre de Dios, mujer de Dios que me estás viendo, es con la verdadera enseñanza. Por eso cuando el Señor aparezca en su tiempo final del anticristo, lo matará con el espíritu de su boca. Jesús dijo en Juan 6:63, Jesús dijo en San Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Tú que me estás viendo, pastor, apóstol, profeta, siervo de Dios, hermano, hermana, necesitamos hablar las palabras que Jesús, que Él dejó, esas palabras de Jesús que son espíritu y son vida, para que la gente no sea engañada, para que los hermanos no sean engañados. Pastores, preparemos a la iglesia. Yo bendigo a los pastores que aceptan la palabra pura de Dios, que dice que el Señor viene, hermano, en su parucía, en el arpazo, es decir, en el arrebatamiento, para llevarse a los que más puedan. Nuestra lucha, deseo es que todos los que más podamos irnos, vámonos, hermano, en el arrebatamiento. Yo no me quedar a la gran tribulación, ni usted tampoco. No, hermano, va a ser lo más terrible. Jesús dijo, va a haber gran tribulación cual nunca la ve. Ese es mi deseo del apóstol Marcelo, de todos los que pasamos aquí, enseñar a la iglesia, preparar, no imponerle, exponerle que hay un juicio, que hay una condenación, pero que hay una salida que Dios te ha dado para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esta pregunta que se la dejo en su corazón y en su mente. ¿Opera el espíritu del anticristo ahorita? Sí. ¿Ya nació el anticristo? Sí. ¿Ya está en acción y operando? No. Hasta que la iglesia sea levantada y que usted y yo seamos parte de ese cuerpo precioso llamado la novia de Cristo. Apocalipsis 19:7, Apocalipsis 19:7, porque alegrémonos y regocijémonos porque se han preparado ya las bodas del Cordero de Cristo con su iglesia, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Cierra tus ojos, que este breve resumen, que esta breve enseñanza te quede asentada en tu alma y en tu corazón. No te dejes mover por lo que dicen las redes sociales. No te dejes mover por lo que dice un hombre, un predicador, un apóstol, un profeta. Que tu guianza sea lo que dice la palabra de Dios. Esa es tu ley. La Biblia dice en Oseas 6:4, mi pueblo pereció no porque no ayunara, no porque no orara, no, dice Jesús. Mi pueblo pereció por falta de sabiduría, de entendimiento en las Escrituras. Cierra tus ojos, permíteme orar por ti, que Dios te ilumine, que Dios te dé la guianza para entender su palabra y podamos entenderla para estar preparados, no para el anticristo, no para los anticristos, preparados para irnos en el arrebatamiento. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por este honor, por este privilegio con tu siervo y amigo apóstol Marcelo para ir en este precioso canal de YouTube de Ministerios Unicristo. Padre, pido que la palabra que se expone aquí en todo el mundo llegue al corazón, llegue a la mente de los oidores, que preparemos a la iglesia, Señor, a tu novia que tú nos has mandado para prepararla, para advertirle que vienen juicios sobre esta tierra, pero tú has prometido librarlo, Señor. Tu palabra dice en Hebreos 10:37, un poquito más y el que da venir vendrá y no tardará. Apocalipsis 3:10 dice, Señor, que nos quieres librar, Señor, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas
que vienen sobre esta tierra, toda esta gran tribulación. Bendigo a tus siervos que hacen esta obra, bendigo a tus siervas, pero bendigo a tus hijos, cada hermanito, cada hermanita que hoy nos ha visto. Señor, que nos verán, que sean bendecidos con esta palabra y que sea una palabra de edificación, de exhortación, de consolación, de esperanza, que pronto veremos a nuestro buen Salvador, Señor. Yo los bendigo, Señor, y que tu Espíritu Santo, mientras esté en esta tierra, siga preparándonos, siga capacitándonos para ser presentados dignos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias, gracias. Bendiciones. Tremenda palabra, gloria a Dios. Aquellos que estén aquí con nosotros, si tienen alguna pregunta, pueden escribir, que la va a contestar aquí el pastor Oscar. Y bueno, yo tengo una pregunta, por ejemplo, si nosotros estamos esperando la venida de Cristo, y nosotros nos vamos en el arrebatamiento, los que se quedan, que están, vamos a decir, tibios, que no están buscando de Dios, están buscando de las cosas del mundo, los cumpleaños, las fiestas, pero son hijos de pastores, la abuela es evangelista toda la vida y de repente el nieto nunca le interesó. Ahí después él escuchó la palabra. Cuando la abuela se fue en el arrebatamiento y escuchó que millones, en el noticiero están diciendo los periodistas que millones se fueron, desaparecieron. También hay un paréntesis sobre la pregunta. En el año 70 y 80 se vivía hablando de ovnis y durante 80 años ridicularizaron a todas las personas. Ahora, casualmente, resurgió el tema de los ovnis, ¿no? Hemos escuchado hablar mucho a Darío Salas, al profesor, ¿no?, sobre el tema de los ovnis, de la cuarta dimensión, etc. Y entonces, volviendo a la pregunta, ¿será que el engaño ya está preparado? Porque, vamos a decir, los que dominan el mundo, ¿no?, las élites, personas que tienen el acceso a billones de dólares, y ¿será que ellos, porque en Los Simpsons también se habló del arrebatamiento, se habló de muchas cosas bíblicas, ¿será que esto tiene algo que ver con un engaño que se está preparando también para las personas? Sí, hermano, amén. ¿Qué va a pasar cuando venga el arrebatamiento, primeramente Dios? Ahorita las películas, millones de películas, cientos de películas, la información de redes sociales, habla de que tengamos encuentros, ¿verdad?, con los extraterrestres que vienen así, lo que pasó hace unos años en Rusia, cuando aquel pueblo de allá de Estados Unidos fue visitado por esa nave extraterrestre. En fin, esto del anticristo ha preparado a la gente, no a nosotros, a la gente del mundo, para cuando suceda esa cosa. ¿Se acuerda de las películas muy famosas del Día de la Independencia y de todas esas películas de extraterrestres que ya han saturado la mente totalmente del mundo? Cuando venga el arrebatamiento, y que de los cristianos lamentablemente que se quedaron, aunque ya son salvos, que vamos a aclarar luego eso, hermanos, ellos van a decir: Señor, qué triste que por no santificarme, no consagrarme, se fue mi abuelita, se fue mi mamá, pero sé que tú ya veniste en el arrebatamiento. Esos. ¿Pero qué va a decir el mundo? Ah, no pasa nada, hijo, vinieron los extraterrestres, se los llevaron en una nave nodriza. No es cierto, eso es mentira, de que Jesús, de que el arrebatamiento, ¿cómo creen todo eso? Eso es lo que ha preparado toda la información, toda la tecnología para negar el arrebatamiento. Y también, por ejemplo, ¿no?, esas personas que se quedan, son los que el arrebatamiento se va con la sangre del cordero. Pero los que se quedan, que dicen que serán vencidos por el anticristo, esos van a pagar con su sangre, porque no se van a dejar poner la marca ni en la frente ni en la mano derecha. Hermano, si yo le preguntara ahorita a usted, hermano, su traje que trae, ese traje, hermano, su traje de corbata y saco está manchado, ¿usted me creería? No. ¿Por qué? Porque trae una camisa, o sea, que fue así como. Jesús,
a usted y a todos los que nos están viendo, que ya aceptamos a Cristo, que ya lo aceptamos como nuestro Salvador, ya nos dio vestiduras blancas. No las vemos, pero voltees a ver, ya tenemos vestiduras blancas. Por eso dice el Señor aquí en esta tierra que no nos manchemos. ¿Cómo voy a manchar algo que no tengo? No me manchen las vestiduras blancas. Es decir, que se consagre. Cuando venga el arrebatamiento, esos hermanos que ya son salvos, porque ahí lo dice la Biblia, Apocalipsis 7 dice, Juan le preguntó, el anciano le preguntó a Juan, Apocalipsis 7, usted puede ver todos los versos, ¿quiénes son estos que vienen de allá lavando su sangre, lavando sus vestiduras con la sangre del Cordero? Juan le dijo, Señor, pues yo no sé quiénes son. Estos son los que salieron de la gran tribulación, que ya sus nombres estaban escritos, fíjese, en el libro de la vida, ahí lo puede leer, y en Apocalipsis 20, pero esos han salido de la gran tribulación, que lavaron sus ropas que estaban manchadas, las lavaron ahí en la gran tribulación, sus ropas blancas, con la sangre del Cordero. Es gente que ya va a ser salva. Mucha gente tiene el error muy mal, y por ahí hay una mujer que ha dicho unas barbaridades horribles, una mujer muy famosa que la sigue mucho, que está errada horriblemente, no quiero decir el nombre, pero que dice que Jesús pagó el 60% de la salvación y que ahora nosotros vamos a pagar el 40%. El Señor la reprenda porque eso es una mentira. Yo la respeto, es una mentira. La gente dice, en la gran tribulación, ahora sí te va a costar tu salvación, que te van a matar, que no, perdóname, no, la salvación no le cuesta a nadie. Quede claro, Jesús ya pagó el total de la salvación en la cruz del Calvario. Lo que a ti te va a tocar, si te quedas por ser desobediente, por no consagrarte, va a ser luchar por esa salvación que ya te dieron, que no te dejes marcar. Pero aún gente que ya estando ahí, que ya es salva, y si ellos se dejan marcar, ellos van a ir a la condenación eterna, al lago de fuego y azufre. Ahí te va a costar a ti resistir. No tu salvación, resistir porque ya pagó. Yo no me dejo marcar porque sé que si me dejo marcar voy directamente al lago de fuego y azufre. Aunque mis hijos van a tener hambre, aunque yo voy a tener hambre y no vamos a poder comprar ni nada si no tengo la marca. Pero dice la Biblia ahí en Apocalipsis que van a vencer a la bestia aún muriendo. Es decir, la muerte física, porque van a permanecer para siempre en la muerte, en la vida eterna, perdón. Entonces, cristianos que se quedan, no les va a costar su salvación, ya Cristo la pagó. Pero todo que tienes que pagar, las consecuencias de no consagrarte. Luchando por mantenerte, porque ahí dice, ya sus nombres estaban escritos en el libro de la Biblia. Apocalipsis 18:4 dice, ¿verdad? Aún dice Dios, salid en medio de ella, pueblo mío. ¿Sí lo ha leído? 18:4, creo 6. Salid de en medio, o sea que va a haber pueblo de Dios que se quedó ahí, lo dice el Señor. Pero que no lavaron sus vestiduras antes de que Cristo viniera. Las van a lavar, las que ya les dieron, ahí en la gran tribulación. Amén. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás en México, ¿cierto? Y bueno, estás muy ocupado, pero siempre edificando a la iglesia. Dios te bendiga ricamente, pastor. Gracias a ustedes. Bendiciones a todos. Un privilegio y un honor. Bendiciones. Querido amigo, amiga, llegamos al final del programa. Quiero decirte que si no estás inscrito en el canal, inscríbete porque van a venir otros estudios que la iglesia los tiene que conocer. La iglesia se tiene que preparar para enseñar a otras personas. Y vos podés escuchar este video una y otra vez en el canal Marcelo Parrelia. Que Dios te bendiga ricamente, querido amigo, amiga. Compartí este video con otras personas. Dios te quiere usar. Déjate usar por Dios. Bendiciones, Padre Jesús. Llegamos al final del programa. No te pierdas los próximos programas. Conéctate con nosotros en nuestras redes para que la palabra sabia y edificante de Dios ilumine siempre tu vida.